chámame César Quintana, soy entrenador y por circunstancias presidente del club tamén. El remo en Castropol ahora mismo, digamos que está volvendo a poñerse non donde tuvo en épocas, porque hubo épocas buenas, malas y regulares, digamos que estamos nun momento intermedio y ahora mismo pues, eu creo que vamos hacia adelante. El año pasado nosotros acabamos de coller el club el año pasado nas seleccións e, bueno, estamos empezando a poñer a funcionar a trainera, a poñer a funcionar botes que sempre foron emblemáticos, el Batel, vamos a intentar sacar el 8, volvemos a recuperar a bandera, bueno, princesa neste caso de Asturias, e este año vamos a intentar participar na Liga Galega de Traineras, na Liga B. Nosotros estamos preparando todo, para nosotros é importante desde el chavalín que embarca por primeira vez un esquif e compite en esquif, ou a chavala que ven por primeira vez al club, ou el senior que está remando na trainera, ou el veterano, entre comillas, que nosotros veteranos non temos máis bien senior B, senior A, e esos senior estarían competindo y preparando trainera con ilusión. Pero bueno, nosotros preparamos todo, van con móvil y van con fiel. Sabemos que unha trainera non se fai nun año. Nosotros el año pasado salimos a rodar, este año vamos a empezar a competir y veremos a ver lo que da de sí. Sabemos que hay por detrás juveniles y cadetes con buenas expectativas, entonces creemos que vamos a ter xente tanto para ir á selección como para formar parte da trainera. Sabemos que vamos a poder chegar a donde tuvemos e mandar xente á selección ou de hecho, pues bueno, moitos chavales están ganando campeonatos de España sin ningún tipo de problema. Dentro de 5 años, hombre, esperemos que dentro de 5 años as cousas melloren. El deporte, lo que é a competición, creo que ten que estar apartada quero decir apartada, controlada e con todos os medios posibles que haya para que sea lo máis legal para todos os competidores. Pero alrededor non ten por que non haber espectáculo que axude a chamar a atención e a que a xente veña a este deporte que xa non ven moito, un deporte minoritario totalmente, con lo que, bueno, todo lo que sea atracción e chamar a atención e que a xente se anime a verlo, pues, é importante. Me llamo Lorena Rodríguez García, soy remera, non activo actualmente, pero lo fui en su día y ahora formo parte de la directiva del Club de Mar desde hace 2 años. El objetivo es ese, llegar a una trainera senior femenina y bueno, este año ya estamos pensando en sacarla en verano, así algún día, bueno, con las pequeñas y eso, bueno, para involucrar un poco a la gente y pasarlo bien, disfrutar del remo y bueno, a ver qué pasa. Ojalá lleguemos a sacar una trainera femenina. Y bueno, considero que sí, que hay mucha ilusión y bueno, hay que esperar a que se acabe la temporada y a ver qué pasa. Si el resultado es bueno o malo. Va a ser bueno, porque ya solo participando ya es un buen resultado, pero todo, de ahí para arriba, todo es mejorable. Me llamo Álvaro García Fernández, soy remero del Club de Mar de Castropol, tengo 25 años, había remado anteriormente la Liga Gallega con Perillo en el 2010 y esta va a ser la segunda vez que compito. A priori, por cómo se anduvo en pretemporada y demás, pues estamos bastante esperanzados. Se notó mucho el cambio de trainera, con el Platanito andamos mucho mejor que la otra, ya tenía muchos años. Y bueno, tenemos buen material, tenemos buen equipo, hay muy buen ambiente y estamos entrenando todos bastante bien. Bueno, pues si se siguen haciendo las cosas como hasta ahora, creo que este año podremos pelear por ascender, ese sería el objetivo. Si no se puede
pelear por el ascenso, pues no descolgarnos mucho de la zona de arriba. Y nada más, si no conseguimos ascender este año, ascender para el año que viene y seguir trabajando con la cantera.